Estamos enfrentando una situación completamente nueva, un reto de proporciones gigantescas. Algunos, bastante osados, han colocado sobre la mesa las profecías apocalípticas, apuntando a su cumplimiento. Otros, señalando la pandemia como un juicio de Dios, han declarado sentencia divina sobre la humanidad entera. Los más conservadores han hecho incesantes llamados a la oración, con elaboradas agendas que van desde quitarle la corona al virus o derretirlo por medio de declaraciones de fe. Y por favor, aunque el comentario suene algo irónico, de corazón les digo, no es esa mi intención. El deseo es más bien exteriorizar algo de frustración frente al abismo que veo entre lo que toda la vida he creído y he predicado y lo que ahora está delante de mis ojos. Esta reflexión está más en sintonía con el sentimiento de Josafat, el rey de Judá, cuando la nación entera se vio rodeada, por un lado, por una coalición de moabitas y amonitas que vinieron contra ellos, y por otro lado, los sirios que también les atacaron simultáneamente, y la nación entera acudió al rey en medio de la zozobra, diciéndole: Rey, ¿qué hacemos? Y la respuesta de Josafat fue preciosa y la consigna el segundo libro de Crónicas, el capítulo 20. Y quisiera que leyéramos este texto en el marco de la reflexión que quiero que comencemos hoy. El rey de Judá se pone en pie delante de la casa de Dios e hizo la siguiente oración. Segunda de Crónicas, el capítulo 20, a partir del verso 6. Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes el dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de tu casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti levantamos nuestros ojos. Y quiero parar aquí. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Yo imagino por un momento la presión que había sobre el rey en ese momento. Él era la autoridad. Él tenía que tomar medidas, él tenía que decidir sobre el rumbo de la nación y todos acuden a él. ¿Qué hacemos? No sabemos qué hacer y a ti levantamos nuestros ojos. Y creo que una presión similar a esta hay hoy sobre la iglesia y particularmente sobre nosotros los pastores. Una presión muy en esta línea. ¿Qué hacemos? Y en lo personal, he querido tratar de evitar la misma tentación que el rey Josafat evadió en aquella ocasión. Simplemente quiero levantar mis ojos a Dios y extenderte a ti esa misma invitación y poder decirle de lo profundo de nuestro corazón: a ti levantamos nuestros ojos, Señor, porque no sabemos qué hacer. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que no debemos orar? No, 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 no. Escúchame. Debemos orar, pero siempre. La Biblia nos llama a orar sin cesar. No podemos seguir siendo creyentes e iglesias que solo oran frente a coyunturas de necesidad y de amenaza. Por eso el llamado a orar, que siempre es válido, debería ser un redundante recorderis de lo que hacemos todo el tiempo. Ahora, cuando
te extiendo la invitación de levantar nuestros ojos a Dios. Básicamente es tratar de sintonizarnos con lo que Él habla a nosotros por medio de su palabra. No olvidemos que Dios siempre nos habla a través de la palabra que ya ha hablado. Por eso nosotros, la iglesia, no estamos llamados a actuar desde la crisis, sino a actuar desde lo que somos, desde nuestra posición. No reaccionamos por lo que pasa, manifestamos a quien nos habita. Y el gran desafío que tenemos como iglesia es el desafío de ser, mantenernos afirmados en lo que somos para poder ser los instrumentos que Dios usa para transformar lo que nos sucede, lo que ocurre. Por eso, parte de la palabra que Dios nos dio al iniciar esta situación, afirmarnos en la soberanía de Dios, una de las invitaciones que el Señor nos hacía es a tratar de leer la realidad desde la perspectiva de Dios. No leer la realidad desde la crisis, sino desde la manera como Dios la ve. Y quisiera inicialmente intentar identificar algunos elementos que se ponen en evidencia cuando situaciones como estas se dan. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué podemos leer en la palabra de Dios para poder manifestar como iglesia lo que Dios espera de nosotros? Y uno se podría preguntar, ¿habla la Biblia de pandemias? Y bueno, esta es una expresión relativamente moderna que explica la propagación de una epidemia más allá de las fronteras de una nación. Y la palabra como tal no aparece en la Biblia. Pero otra vez, es una expresión que define un fenómeno que no existía antes en las proporciones que existe ahora por obvias razones. No se hacían esos traslados transcontinentales que se hacen hoy. El mundo no era una aldea global como lo es hoy. Traer, por ejemplo, algo de un continente a otro duraba meses. Ni los virus ni las pestes podrían sobrevivir esos interminables recorridos. Pero a medida que la ciencia ha avanzado, que las distancias se han acortado, con todas las ventajas que esto trajo, también se multiplicaron los peligros, los contagios, las enfermedades propias de ciertas regiones ahora se hicieron globales también. Pero en la Escritura vemos un par de expresiones que pueden compararse proporcionalmente con lo que hoy vivimos y llamamos pandemias o epidemias, y son las palabras plagas y pestes. Con estos dos vocablos que definen como brotes que se propagaron velozmente en medio de una nación o de naciones y que trajeron muerte y desolación en forma rápida, creo que podemos tratar de visualizar, atesorar algunas lecciones y, por qué no, identificar algunos patrones del obrar de Dios cuando situaciones como estas ocurren. Y bueno, no quiero ni por asunto de tiempo, ni tampoco por entrar en un proceso de desgaste, mirar todos los episodios en la Escritura que hablan de pestes y que hablan de plagas, pero quiero usar dos ejemplos, dos episodios, y ahora va a entender por qué escogí esos dos episodios, para que tratemos de encontrar en ellos algunos patrones, repito, del obrar de Dios en medio de situaciones como estas. Y he escogido dos episodios, primero porque son bastante conocidos, y por otro lado porque son episodios de los que la Escritura nos da mucho más detalles que de otros en los que se mencionan plagas y pestes. Uno es, y seguramente usted ya lo tiene en mente, es lo que narra el libro de Éxodo sobre las plagas que fueron el juicio de Dios sobre los egipcios. Pero la otra es la peste que se desató en Israel por razón del censo de David a la nación y que registra tanto Crónicas como Samuel. Aquí en estos dos episodios se narran algunas situaciones parecidas a las que estamos viviendo y
aquí está la razón por la cual escogí particularmente estos dos episodios. El uno, el de Egipto, tiene que ver específicamente o va dirigido específicamente a una nación pagana. El otro, el del censo de Israel, está dirigido al interior del pueblo de Dios. Entonces quería con este ejercicio tratar de observar este fenómeno afectando no solamente a el hombre natural, sino también afectando al hombre espiritual o al pueblo de Dios representado en la nación de Israel. Ahora, entendemos el principio rector de todo lo que nos pasa, que es la soberanía de Dios. Y esto lo hemos venido afirmando todos los días, ¿no? Nada se escapa de su control, ya que todo ocurre porque Él lo hace o lo permite. Ahora, si uno quisiera identificar el origen de una situación de esta naturaleza, hay un denominador común, particularmente en estos dos relatos que vamos a estar observando en la Escritura, y es en el que quiero que nos centremos hoy. Tanto el episodio de Egipto como el episodio en Israel bajo el reinado de David, ambos tuvieron como denominador común lo que yo he llamado la insensatez de un gobernante. Y este es el primer fenómeno que quisiera que estudiáramos con un poquito más de detenimiento. La insensatez de un gobernante. Y lo que quiero proponerte tratando de leer esta situación que vivimos desde la Escritura es que una de las cosas que indudablemente ha originado esta situación y situaciones similares a estas en el pasado es la insensatez de los gobernantes. Cuando uno observa el episodio ocurrido en Egipto, uno puede apreciar que el texto permanentemente habla de la dureza del corazón de Faraón. Hay una orden divina a través de Moisés de que Faraón deje salir el pueblo porque Dios se lo ordena. Pero Faraón, que es el gobernante de la nación, el rey de la nación, hace caso omiso a la orden de Dios. Es más, Faraón desafía abiertamente a Dios y desconoce por completo la soberanía del Rey de los cielos. Ahora es natural que el monarca egipcio no quiera dejar que la fuerza productiva de la nación se fuera, pero Dios comienza a enviar las plagas una tras otra. Y uno, quizás, si no conociéramos la totalidad del texto, uno pensaría que las plagas pues harían que Faraón abriera las fronteras de la nación para que Israel saliera. Pero es interesante que mientras las plagas comenzaron a desatarse, el corazón de Faraón se endureció cada vez más. La nación se veía afectada porque, ojo, todo Egipto comenzó a verse afectado. Pero este hombre no reconoce la intervención divina, sino que por el contrario, su corazón se endurece y se endurece cada vez más. Ahora, esto sucedió en el caso de este fenómeno con Egipto. Pero cuando uno mira la peste que se dio en Israel durante el reinado de David, podemos apreciar un caso parecido. Ahora el monarca de la nación es el gran David, el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel. Pero de pronto le da por censar el pueblo. David quiere conocer cuántos hombres aptos para la guerra tiene en medio de la nación. Y comienza el proceso de mandar a sus hombres a contarlos tribu por tribu. David se empecinó en hacer algo que Dios no le mandó, censar al pueblo. David quería conocer la grandeza de su ejército, pero se olvidó que el poder de la nación no descansaba en el poderío de sus hombres, sino en el brazo poderoso de su Dios. Y es paradójico.
Un hombre como David, que por muchos años sobrevivió por la pura gracia de Dios, ahora está empecinado en conocer cuántos guerreros tiene para sentirse seguro. Es tan absurda la iniciativa de David que hasta uno de sus colaboradores más cercanos, Joab, un hombre que siempre se caracterizó por decisiones impulsivas, hasta el mismo Joab le menciona a David que su decisión es inconveniente. Sin embargo, la palabra del rey es ley, y su leal escudero tuvo que salir a recorrer la nación y censar a todos los hombres que estaban listos para la guerra. Una jornada que duró algo más de 9 meses. Esto desató sobre Israel un juicio de Dios ante 3 opciones que David tuvo que elegir. Y entonces una peste se desató sobre la nación y muchos hombres murieron en Israel. ¿Cómo leer la situación actual al descubrir en la Escritura este detalle? Al descubrir en la Escritura que cuando situaciones como estas pasan, por lo general se está evidenciando la insensatez de los gobernantes. Este tipo de afectación terminan alcanzando a tantas personas y, y lastimosamente la decisión de quienes están al frente termina afectando a millones y millones de personas. Es increíble cómo los gobiernos del mundo le han dado intencionalmente la espalda a Dios, han desconocido la instrucción divina al momento de legislar, han menospreciado todo aquello que para Dios es valioso e importante. A lo malo le han llamado bueno y cada día se promueve con mayor intensidad una filosofía de vida que centra toda su atención en el ser humano, sacando a Dios por completo del panorama. Pero por otro lado está la voracidad insaciable de sistemas como el capitalismo, que ha arrasado con los recursos naturales, ha desconocido todo valor moral y ha fomentado la cultura del más fuerte, menospreciando por completo a los más vulnerables, incluyendo en esta franja de menosprecio a los no nacidos, un debate bastante reciente en nuestro país. Instituciones que la escritura presenta como columnas estructurales del diseño divino, como el matrimonio, la familia, la iglesia, la justicia, han sido desfiguradas a conveniencia y sustituidas por modelos aberrantes, desafiando por completo la voluntad del Creador de los cielos y convirtiendo la sociedad en un monumento a la anarquía total. El consejo divino se ha eliminado de los procesos educativos de las nuevas generaciones y por el contrario, se les ha invitado a experimentar desde temprana edad los nuevos modelos sociales de relaciones y libertades, que no son más que grilletes de esclavitud disfrazados de modernidad y de moda. Una de las banderas más ondeadas por los gobernantes de casi todo el mundo, su defensa de la libertad individual, es los nuevos modelos de sexualidad, de identidad de género, que pretenden embestir por completo el diseño de Dios, un modelo único creado y formado por Dios. Cuando al terminar el proceso de la creación, Dios trajo a la existencia al hombre como varón y hembra. Cuando uno observa la imagen del Éxodo y mostrarnos a Faraón, uno puede identificar en la figura del monarca egipcio a los grandes líderes mundiales que endurecen su corazón delante de la verdad revelada, las catástrofes naturales, como el conteo de las plagas, las epidemias anteriores,
la pandemia que hoy vivimos, no han hecho sino endurecer el corazón de quienes tienen los destinos del mundo. Privilegian los grandes emporios económicos, llenan sus arcas personales de cuantiosos recursos, sin apreciar que sus decisiones precipitan situaciones como las que ahora estamos viviendo y otras más de esta naturaleza que hemos sufrido en el pasado. La dureza del corazón de Faraón precipitó el juicio de las plagas sobre Egipto. Pero no olvidemos que la terquedad insensata del rey David generó una peste en Israel que cobró la vida de muchos hombres. En esa línea podemos apreciar que la palabra tiene un mensaje de señalamiento a las autoridades paganas, pero también dirige el apuntador a las autoridades del pueblo de Dios. Y creo que esta situación también nos invita a evaluar el rol de la iglesia en medio del sistema actual. ¿Qué papel estamos jugando como sal y luz ante la secularización de la sociedad? La iglesia no ha transitado por caminos distintos al que los gobernantes de turno han marcado para la sociedad. Hemos construido un modelo de iglesia que se ha centrado más en el hacer y en el tener, y le ha dado la espalda al ser. La iglesia que ha hecho de la consecución de recursos su agenda más enconada. Una iglesia más preocupada por conseguir un lugar en el gobierno de la sociedad actual que por centrarse en un lugar en el propósito de Dios. Una iglesia que defiende a ultranza sus fundamentos doctrinales, pero que ha desconocido la guía del Espíritu Santo. Una iglesia que ha construido, al igual que la sociedad, su propia farándula, donde los premios y los títulos eclesiásticos son más importantes que la asignación que el cielo nos ha hecho en el mundo de hoy. Si bien es un momento crucial para levantar nuestra voz y recordarle al mundo y sobre todo a los gobernantes la necesidad de volverse a Dios, sigo convencido que el gran desafío es para nosotros como iglesia. Esta coyuntura debe llevarnos a reflexionar, a evaluar, a pedir perdón, a ajustarnos al diseño de quien nos formó para el cumplimiento del propósito eterno del Padre. La iglesia es la expresión visible del cuerpo cuya cabeza es Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es el momento de pedir la sabiduría de Dios como iglesia, como pastores, como líderes denominacionales, como líderes locales, como ministerios, para reencontrarnos con el Dios que nos escogió en Cristo Jesús. No podemos juzgar la dureza del corazón de Faraón si primero no nos arrepentimos del rumbo que hemos tomado como iglesia. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti levantamos nuestros ojos. Es el momento de levantar nuestros ojos a Dios. Es el momento de poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Es el momento de, como iglesia, entender que también tenemos algún nivel de responsabilidad en situaciones como estas que hoy estamos viviendo, cuando nos sustraemos de hacer aquello para lo cual Dios nos ha establecido. Estamos siendo
cómplices de una situación como la que hoy estamos viviendo. Y por eso, en esta noche, entendiendo que la Escritura nos muestra que en el origen de situaciones como estas hay, en primera instancia, las decisiones insensatas de los gobernantes. Es recordar que la iglesia ha sido establecida para ser la expresión del dominio de Dios a través de su cuerpo en esta sociedad. Pero no simplemente sentarnos en un lugar del gobierno civil, es entender que somos la manifestación de la vida de Cristo en medio de esta sociedad. Que mientras hay un mundo que construye un modelo de familia, de relaciones completamente divorciado del propósito de Dios, levantar generaciones que puedan entender la razón para la cual Dios los ha establecido y los ha llamado. Es el momento de levantar nuestros ojos a Él, porque aunque no sabemos qué hacer, lo que sí no podemos desconocer es que Él tiene la última palabra. Y este es el primer detalle sobre el cual quiero invitarte a reflexionar. Y este es eh, eh, el principal llamado sobre el que quiero que oremos en esta noche. Tenemos hoy un abanico de decisiones gubernamentales, como nuestro presidente que nos ha llamado al confinamiento obligatorio. Tenemos otros gobernantes que sencillamente han invitado a su gente a salir a las calles. Otra vez estamos apreciando la insensatez de los gobernantes frente a situaciones que no conocen. Pero a diferencia de ellos, nosotros sí tenemos a quién acudir. Yo quisiera invitarte a que oremos en esta noche. Y oremos en la línea de esta palabra. Otra vez, podemos señalar las autoridades. Podemos adjudicarle a ellos el origen de todas estas debacles. Pero no podemos desconocer nuestra responsabilidad en medio de estos acontecimientos. Y es muy interesante porque lo vamos a estudiar un poquito más a fondo en nuestra próxima reunión. La primera cosa que David hace cuando aquella peste se desata y los habitantes de Jerusalén comienzan a morir, David reconoce su pecado, reconoce su falla. Y este es el inicio de la restauración en la nación del pacto. Y creo que este es el principal llamado que tenemos hoy. No podemos sentarnos con los ministros y el presidente y tomar decisiones frente a las cosas que están sucediendo hoy. Pero sí podemos como iglesia reconocer delante de Dios que no hemos sido exactamente aquello para lo cual Dios nos llamó. Señor, aquí estamos en esta noche, con el mismo sentimiento de frustración y limitación que embargó el corazón del rey Josafat cuando se vio rodeado por aquella coalición de naciones enemigas que enfilaban sus ejércitos contra Judá. Hoy, Señor, nos sentimos literalmente sitiados, rodeados por una pandemia, por una enfermedad, por un virus que ha encerrado al mundo entero. Podemos quizás en forma cómoda
sencillamente pensar en la responsabilidad que los gobiernos han tenido frente a esta situación. Pero queremos asumir el desafío como iglesia de reconocer nuestra responsabilidad por habernos centrado en construir un modelo de iglesia distante del diseño de Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos por haber abandonado el proyecto del ser para abrazar el proyecto del hacer y del tener. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido una iglesia complaciente, que se ha querido congraciar con el sistema, en vez de ser esa iglesia diferente que se levanta para expresar la vida de Cristo frente a este sistema. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en medio de este llamado a estar en casa de manera obligatoria, a disfrutar del secreto contigo para conocer con exactitud la iglesia que tú quieres que salga de esta cuarentena. No queremos al salir de esta cuarentena seguir siendo los mismos, sino poder ser esa iglesia en sintonía con el propósito de Dios, que puede ser una voz que el mundo necesita escuchar. Ayúdanos, Señor, a ser ese instrumento del gobierno de Dios, desde los decretos y la palabra de Dios, para levantar un modelo de iglesia que pueda ser un instrumento salvífico en la situación que el mundo de hoy vive. Pero aprovechamos también, Señor, para orar por nuestros gobernantes, por aquellas personas que tienen hoy la presión de tomar decisiones trascendentales frente a una situación que los supera completamente y que a todos nos supera, Señor. Ni aún las grandes disciplinas de la medicina tienen la capacidad de atinar con exactitud frente al qué hacer. Llena de sabiduría, Señor, a los equipos de gobierno de las distintas naciones, y particularmente oramos por nuestro presidente y su equipo de gobierno, por las autoridades regionales, Señor, para que la sabiduría tuya esté con ellos y les permitas tomar decisiones que honren y glorifiquen a Dios y que traigan alivio a la nación, Señor. Gracias, gracias, mi Padre Celestial. A ti toda la gloria, toda la honra, en Cristo Jesús. Amén y amén.